No. Qué caos, qué confusión. El presidente Petro dice que sale de la Casa de Nariño el 7 de agosto, pero que no reconoce la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella. El presidente electo Abelardo de la Espriella, por su parte, dice que el presidente Petro va a pagar con todo el peso de la ley cuando salga de la Casa de Nariño. Y mucha gente dice que lo van a extraditar, que no lo van a extraditar. Mejor dicho, ¿quién le pone orden a esto? ¿Cuál es la cancha en la que nos estamos moviendo? Ya sé, un constitucionalista de peso, Juan Manuel Charri. Juan Manuel Charri, bienvenido a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Mauricio, encantado. Necesitaba a alguien que me ayudara a ver un poquito en un contexto relativamente firme todo lo que se está moviendo. Y quiero arrancar por lo siguiente, Juan Manuel. En el debate público, dependiendo de dónde se pare uno tiene dos visiones de lo que está pasando en este momento. Una, hay una transición de un gobierno saliente hacia un gobierno entrante, un proceso de empalme que ha sido bastante tortuoso, bastante errático y que seguramente no va a ser como se había planteado. Y el 7 de agosto hay un nuevo presidente que ya tiene sus credenciales. Si uno oye otra parte del debate público, oye, esas elecciones fueron fraudulentas, esto ha ido al Consejo de Estado, el Consejo de Estado va a tomar medidas cautelares y si bien el presidente Petro se va a ir, quién sabe si de la Espriella se vaya a poder posesionar porque el Consejo de Estado puede tomar medidas cautelares. Píntame por favor una cancha en la que uno sepa dónde estamos parados y quién toma qué decisiones en adelante. Bueno, muy bien. Yo diría que está relativamente fácil, que hay mucho ruido mediático, que los antecedentes nos han llevado a un estilo de política distinto, pero hasta el momento tenemos un presidente electo con credenciales dadas por la autoridad competente, que es el Consejo Nacional Electoral, que debe posesionarse el 7 de agosto ante el Congreso de la República. Y tenemos un presidente saliente que dice que no acepta el resultado electoral, que hay irregularidades y que va a presentar una demanda. Hasta ahí, digamos que todo es normal. O no normal porque no es usual que un presidente de la República haga ese tipo de manifestaciones. Sí es relativamente usual que haya demandas de nulidad contra elecciones de altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República. La demanda se debe presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se entregaron las credenciales. Hábiles, que vienen siendo entonces como mes y medio. Un mes y una semana y media, más o menos. No sabría, pues creería que estamos en el término y el presidente o cualquier ciudadano está en su derecho de presentar su demanda y sustentarla probatoriamente. Si hay medidas cautelares o no, es posible, pero usualmente digamos que no son fáciles que el Consejo de Estado las decrete. Tiene que haber una prueba muy sólida. Y de resto se tramita un proceso que tiene unos términos más estrechos que los procesos administrativos ordinarios. Yo calcularía que duraría un proceso cerca de un año, algo menos, algo más. Y pueden tomarse medidas cautelares. Sí, claro. El proceso dura un año más o menos, pero la medida cautelar consistiría en no permitir, en caso de que encontrara mérito el Consejo de Estado, no permitir la posesión del nuevo presidente o... ¿Cuál podría ser? No sabría si habría otra medida cautelar diferente, pero en principio uno creería que es la suspensión de la posesión. Si fuera fraudulenta, y ahí tendríamos una especie de vacío. Y habría que ver cómo se presenta la demanda y cuáles son las irregularidades, si afecta, como probablemente afectaría al vicepresidente, que sería la persona encargada de reemplazar al presidente de la República en sus faltas absolutas o temporales, como sería la suspensión provisional. Muy bien, no te voy a poner a oficiar de magistrado del Consejo de Estado, ni mucho menos, pero para el común de la gente sí es importante saber de qué magnitud tiene que ser el acervo probatorio. Es decir, el Consejo de Estado evalúa una demanda y necesita pruebas, y las pruebas, pues una cosa es la retórica de redes sociales y otra cosa es algo fáctico. No se sabe exactamente una demanda de este estilo puesta por el presidente o alguien a cargo del presidente Petro que contendría, pero se han mencionado 2 o 3 o 4 causales. Quiero detenerme sobre 2 de ellas. Una, la triple nacionalidad de Abelardo de la Espriella, pero en concreto la nacionalidad estadounidense, que establece una lealtad por encima, o exige una lealtad por encima de cualquier otra lealtad a otro país. Entiendo que sobre eso ya hay fallo judicial y eso ya
haría que el cargo no fuera sólido para el Consejo de Estado? A ver, el presidente, para ser presidente de la República no se puede estar inhabilitado y hay 3 causales. Haber estado condenado con pena privativa de la libertad, haber perdido la investidura, si es que fue congresista, y tener doble nacionalidad. Sin embargo, la Constitución hace una excepción y dice tener doble nacionalidad, excepto que sea nacional de nacimiento colombiano, que entiendo es el caso del presidente electo, o sea, estaría en la excepción. Todos tenemos derecho a tener doble nacionalidad, de manera que no habría inhabilidad. El tema del juramento es un tema que no está regulado constitucionalmente, es, digo yo, un refuerzo ético en donde las personas se comprometen a lo que se comprometen, pero no es algo que inhabilite una elección presidencial. Y lo que tenemos es un intento por parte de la oposición donde se presentaron 2, 3 tutelas, algunas de ellas se acumularon, y el juez de tutela dijo, esto no tiene regulación constitucional, de acuerdo a las normas constitucionales no hay inhabilidad, no procede la tutela. Ahí estamos. Otra de las causales que se ha invocado y se ha mencionado en el debate público tiene que ver con intervención extranjera en el proceso electoral colombiano. Y por supuesto que habrá que ver qué acervo probatorio sustenta ese cargo, llamémoslo así. Pero una de las cosas que se ha esgrimido es que hay un mensaje en redes sociales del presidente Donald Trump felicitando a Abelardo de la Espriella, el tigre, como presidente de Colombia, elección en la que yo ayudé, dice Donald Trump. ¿Esa prueba qué tipo de solidez tiene? Pues en mi opinión muy poco. Por supuesto es un personaje muy importante con mucha influencia global, pero una manifestación de que una persona ayudó o no ayudó posterior, habría que determinar cómo y con qué incidencia. Porque decir a mí me cae bien fulano, quisiera que fuera presidente en tal país, tal persona, me gustaría, quiero, yo creería que no tiene un impacto jurídico. Habría que demostrar que hubo realmente una acción que incidiera en el electorado. Digamos que para decirlo en términos simples, una donación de recursos, es decir, un hombre se le entregaron $500,000 y bueno, no solo incidiría, sino que la financiación extranjera está prohibida y sería una irregularidad que daría lugar a una nulidad de elección. Bueno, y habrá que ver qué otros cargos se esgrimen, pero el restante tiene que ver con, de los que se han discutido, con posibles irregularidades en el proceso electoral, lo cual no vamos a discutir sobre ello porque en principio a mí me parece que lo que se ha visto sobre el accionar de la registraduría y lo que avaló posteriormente el Consejo Nacional Electoral al darle la credencial al presidente de la Espriella, como que supone que allí no hubo vulneraciones de algún estilo. Habrá que esperar a ver qué pruebas hay al respecto. Sí, digamos que el tema es probatorio, pero yo agregaría que tenemos un sistema electoral muy sólido. Y hubo observadores internacionales, veedurías nacionales, testigos electorales, observadores electorales nacionales, en unas proporciones distintas a comicios anteriores. Entonces diría, no hubo denuncias o ruido durante la elección de todas esas personas, donde uno diría, en principio parecería que fueron unas elecciones normales, los observadores quedaron satisfechos, los testigos también. De manera que la prueba tiene que ser muy contundente porque aparentemente no hubo irregularidad. Testigos que en su mayor magnitud fueron de la campaña del ex candidato Iván Cepeda, como para redondear el panorama. Suponiendo que el Consejo de Estado rechace cualquier posibilidad de que haya una medida cautelar que impida la posesión del presidente de la Espriella o algo parecido, todo esto queda en una dimensión retórica y política, porque el presidente Petro ha dicho yo me voy el 7 de agosto, pero me parece que estoy parafraseando, que esa elección es ilegítima. Si un mandatario saliente declara durante 1, 2, 3, 4 años que el presidente en ejercicio es ilegítimo, ¿eso qué clase de poder legal y jurídico tiene? Ninguno. Mejor dicho, es una posición personal, digamos que en principio sería una opinión con incidencias políticas, porque sus seguidores van a aceptar o a seguir esa opinión. O sea, está generando, digamos, intranquilidad en los procesos institucionales, con una posición perturbadora de desconocer al mandatario que fue elegido legítimamente hasta que no haya una decisión judicial en contrario. Bueno, y parte de ese
proceso más político que judicial o que jurídico, ha tomado forma en una propuesta del ex candidato Iván Cepeda de la desobediencia civil. Y cuando uno en estos días ha empezado a tratar de entender en qué consiste la desobediencia civil, le toca irse a otro lugar del mundo y a otro momento de la historia. Los ejemplos de Gandhi, de Martin Luther King, como que son cosas tan excepcionales que casi que quedan inscritas en la historia de los movimientos sociales y los hitos históricos, pero no en un mecanismo que suela usarse en un sistema democrático que más o menos funcione. Te quiero preguntar al respecto dos cosas. En medio de lo etérea que es todavía esa figura de la desobediencia, su aplicación en Colombia, ¿cuáles son los límites y los alcances de la desobediencia civil en la normatividad colombiana? Probablemente me digas, no está consignado en la normatividad colombiana, no lo sé. A ver, hay jurisprudencia constitucional relativa a la desobediencia civil en distintos contextos. Uno es la objeción de conciencia. Por ejemplo, el tema del aborto o del servicio militar obligatorio, donde las personas dicen no presto el servicio militar o no le hago una intervención a una madre porque va contra mis principios, a pesar de que ya estaría aceptado en nuestro ordenamiento. En el caso del servicio militar es obligatorio. Lo que hace la jurisprudencia y lo que entiende es, existiendo una obligación, la persona no la cumple, la desobedece, y alude a un principio superior, como sería invocar un principio constitucional o internacional, o incluso su propia conciencia, que entiende el juez que podría exceptuarlo del cumplimiento de la obligación. O sea, hay una razón para desobedecer, que puede ser moral o puede ser jurídicamente una norma superior. Y se acepta. Digamos, o no se acepta. O no se acepta. Hay personas que no prestan el servicio militar, porque se va contra mis creencias religiosas y lo demuestra, y el juez dice, hombre, tiene razón y le respeto su punto de vista, no lo preste. O igual el médico que no hace una eutanasia o algo de ese estilo, se le respeta, son sus puntos de vista y punto. También se ha invocado la desobediencia civil en el ámbito de la manifestación pública pacífica. Digamos que el ejemplo más fácil es cuando colocan un impuesto que un sector considera injusto. Entonces dice, hombre, protestamos, nos manifestamos en contra, pedimos que no lo quiten y pues no lo pagamos. Sería la última instancia de esa desobediencia. Y si no lo paga, pues se enfrentará con el cobro coactivo de la autoridad correspondiente, podrá presentar sus argumentos de por qué no lo paga y en últimas será el juez el que decide. O sea que en principio la transgresión de la norma existiría, si la desobediencia civil se manifiesta en la forma de una transgresión a la norma. No hay gabelas escritas, llamémoslo así, perdón por el uso tan coloquial del lenguaje, pero todo llega a un juez que individualmente decide sí o no. Sí o no. Ahora, yo diría que en este caso vamos en una simple manifestación. O sea, aún no hay incumplimiento de normas jurídicas. Si no dice uno, yo me declaro en desobediencia porque me parece que ese señor no debe estar ahí. Por estas razones, por el juramento, por la irregularidad en las elecciones, bueno, por la razón que sea, que me parece un poco etérea, me parece más política de oposición y de mermar al contendor, de descalificarle su legitimidad, que me parece parte de una estrategia que ha venido, digamos, de este gobierno, de quienes proceden de la insurgencia, que creen que la forma de hacer política es confrontar y descalificar. Bueno, en esa dimensión política es posible, todo es posible, pero es posible que la desobediencia civil y su impacto se pueda medir de acuerdo con cuánta gente sale a respaldar la desobediencia civil. Es decir, si lo que quiere hacer en ese momento ya la oposición, digo en ese momento cuando ya haya cambio de gobierno, es un hecho político, entonces, por ejemplo, vamos a acabar con los órdenes de prestación de servicios de 50,000 personas de las 300,000 que están vigentes en este momento, y viene la desobediencia civil de resistirse masivamente contra esa medida. Un juez, ¿crees tú? No te voy a poner a obrar de juez, pero un juez tendrá en cuenta la magnitud de la desobediencia civil para tomar una determinación, o generalmente pues la norma es la norma y listo. A ver, yo creería que son como dos espacios. El político, que ya lo hemos visto, o sea, gente que se manifiesta en la plaza pública e incluso frente al Palacio de Justicia frente a una decisión.
y de alguna manera genera influencia. Pero el juez tiende a apegarse a la norma. Por supuesto, tenemos un problema muy complicado y es que pues, hay jueces de posición política A o B y es muy difícil que un juez se sustraiga de sus creencias y de sus posiciones políticas. De manera que debe hacer el ejercicio lo mejor que pueda, pero eventualmente influye en su decisión pues su afiliación política o su creencia religiosa o su ideología. Entonces ahí tenemos una influencia, por decirlo de alguna forma. ¿Y allí hay segunda y tercera instancia? Pues depende de qué estemos debatiendo, pero la regla general... No pagar un impuesto, por ejemplo. Sí, la regla general es que los procesos tienen doble instancia. Doble. ¿Cuándo no tienen doble instancia? Cuando son muy pequeños o cuando son muy grandes, digamos. Temas de derecho constitucional son de una sola instancia, por ejemplo. Que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, cuando resuelve sobre la constitucionalidad de una ley, es una sola instancia. Es una sola instancia. Pero en línea general, cuando uno va a un proceso contencioso, tributario, electoral, bueno, en este caso sería una sola instancia la nulidad electoral del presidente, pero en líneas generales tienen doble instancia. Un impuesto tendría doble instancia en el Consejo, iría al tribunal administrativo o a un juez administrativo dependiendo del impuesto, y segunda instancia ante el superior. Y lo que los legos en la materia, como yo hemos observado en los últimos años, es que cuando hay un juez que falla a cualquier caso en un sentido con cierto matiz político, eso se neutraliza en segunda instancia porque hay un cuerpo colegiado, una sala que decide de manera más... Es más difícil en segunda instancia, que generalmente es un juez colegiado, que la influencia política sea tan influyente, porque ya hay uno o dos que no están en esa, o que no quieren, o que lo ven distinto, o que hacen el esfuerzo de sustraerse de su posición política para aplicar la norma de manera más objetiva. Muy bien, entonces nuestro escenario base, sin conocer fallos del Consejo de Estado y sin saber cómo va a ser la potencial desobediencia civil, se posesiona el presidente de la Espriella el 7 de agosto y el presidente Petro queda en condición de expresidente. Y se abren allí dos discusiones que son concomitantes. Una, la de la posibilidad de que al presidente Petro se le terminen poniendo cargos, investigando y eventualmente juzgando por algo. Una posibilidad es traición a la patria, es lo que más o menos se ha invocado, porque la política de la paz total habría generado un fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. Pues yo soy un convencido de que sí lo hizo, fortaleció a los grupos al margen de la ley, pero hablemos en condicional porque son escenarios hipotéticos. ¿Quién investiga, ya siendo expresidente, el presidente Petro? ¿Quién juzga? ¿Eso a dónde va a dar? Bueno, ¿a dónde iría a dar? El presidente de la República tiene fuero constitucional, eso quiere decir que lo juzga un juez especial. ¿Quién lo juzga? Y un expresidente también. Bueno, depende. A ver. Lo juzga por los actos cumplidos en ejercicio de sus funciones. Entonces, el hecho de que haya salido del cargo no pierde el fuero porque fueron decisiones como presidente. Entonces lo juzgaría el Congreso, Comisión de Acusaciones, que presenta la acusación ante el Senado, aprobado por la plenaria de la Cámara, el Senado determina, y si llega a haber un delito penal, pasa a la Corte Suprema de Justicia. O sea, tenemos un control político y un control judicial. Control político, indignidad del cargo, por ejemplo, o suspensión. Y si hay ilícito penal, la Corte Suprema de Justicia lo juzgaría. En el Código Penal hay delitos de traición a la patria. Habría que ver con un penalista que los explique, pero por decirlo de manera sencilla, quien incentive para que otro Estado le haga guerra al Estado colombiano, quien colabore con enemigos de Colombia, quien no cumpla misiones diplomáticas a favor de Colombia, sino de la contraparte. Digamos que son de ese estilo los delitos que consagra el Código Penal, pero como delitos que son de interpretación restrictiva. Tienen que estar en el tipo penal. Aquí, haber intentado negociar con grupos delincuenciales, con el antecedente de que se ha negociado con otros grupos que bien delinquen políticamente y otros no, conceder, digamos, lo que llaman subrogados o beneficios penales. Lo que yo acabo de decir, gabelas. Sí, ¿no? Yo creería que eso no cabría en los tipos penales de traición a la patria. Pues estamos un poco lejos porque la concepción del código es más de guerra internacional
que de su versión interna. Pero pues entiendo que algunos lo planteen, me parece que tratan de hacer una aproximación o una interpretación extensiva de la figura, pero creería que no tiene muchas posibilidades. Y es en esa instancia donde el presidente Gustavo Petro ha dicho que va a demandar por injuria y calumnia a algunos voceros de la campaña del hoy presidente electo Abelardo del Espriella por hacer esta clase de señalamientos que eventualmente habría ayudado a grupos al margen de la ley y demás. Y lo primero que un lego como yo piensa cuando se habla de posibilidad de injuria y calumnia es el contrapeso que es el derecho a la libre expresión. Entonces, ¿cómo entran las dos cosas en la balanza de la justicia? Que alguien pueda decir, a mí me parece que X y Y, Z, y el otro pueda decir, X y Y, Z me está injuriando. Sí, en Colombia tenemos, por fortuna, un derecho de opinión y de manifestación muy amplio y bien garantizado por la jurisprudencia de la Corte, donde no hay censura. Y sí, el contrapeso son los derechos de la persona a la cual uno se refiere, que es su buen nombre, su honra, y pueden ir hasta calumnia o injuria si se dicen afirmaciones que afecten ese buen nombre y esa honra de la persona. En el tema de los delitos, y es usual que acá uno diga, podría estar en un delito, presuntamente tal cosa, como para decir, no lo estoy imputando. Si uno dice, este señor es delincuente, es un ladrón, digamos que estaría afectando el buen nombre y la honra de la persona, porque él tiene derecho a un debido proceso donde lo condenen. Mientras no esté condenado, no se puede hacer esa afirmación. Entonces, afirmar que el presidente está en curso en traición a la patria sin haberle dado, digamos, ese espacio de que podría estar, que sería un presunto violador hasta que se pronuncie el juez, podría poner a esa persona que hace esa manifestación en calumnia o injuria. Muy bien, y en ese contexto todo es cuestión de probabilidades porque nada de esto ha ocurrido, pero parecería que la política de paz total y de negociación y de diálogo no tendría por lo menos los antecedentes históricos para que uno dijera allí hay un delito de traición a la patria y quizás eso se empantana políticamente en la Comisión de Acusaciones, no habría delito penal para que rebotara hacia la Corte Suprema de Justicia, pero queda nuestra última reflexión, Juan Manuel. Y es uno de los garrotes que en principio parecería que más teme el presidente Petro. Y lo digo no por una opinión personal, sino porque ha sido enunciado incluso por el ex candidato Iván Cepeda cuando dice que requerimos que el presidente Abelardo del Espriella, o que Abelardo del Espriella, le dice el señor Abelardo del Espriella, se comprometa a que no va a intentar extraditar al presidente Petro. Entonces, tengo dos preguntas sobre la extradición. La primera de ellas, si hay un proceso en Colombia, promisorio o no promisorio desde el punto de vista de su desenlace político y su desenlace en la Corte Suprema de Justicia, si es que rebota hasta allá, ¿eso blinda la posibilidad de que otro país, en este caso Estados Unidos, pudiera pedir en extradición al presidente Petro? Y segunda pregunta, hay un instrumento en este momento en acción que tiene muy preocupado el presidente Petro y es su inclusión en la lista Clinton. Y los cargos que hay allí o los motivos por los cuales se le ha incluido en la lista Clinton son más o menos los mismos, que su política, haber colaborado con grupos al margen de la ley o haber propiciado más bien el fortalecimiento de grupos al margen de la ley que resultan ser narcotraficantes, que resultan ser desde la perspectiva de Estados Unidos enemigos del Estado, son terroristas enemigos del Estado. La doble pregunta es, la que ya te dije, si en Colombia hay un proceso, ¿eso blindaría la posibilidad de una extradición? Y la segunda, el tránsito de esos cargos, tú eres experto en constitucionalismo colombiano, sí, pero has visto un poco cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos. ¿Qué tan complicado es el tránsito de esa formulación de motivos por los cuales el presidente Petro está en la lista Clinton a que eso se pueda convertir en una imputación con poder de iniciar un proceso judicial en Estados Unidos? Bueno, lo primero que diría que no me resisto a decirlo es que veo una incoherencia en la oposición. O sea, no aceptan la legitimidad del presidente, pero sí le piden que no extradite. Sí. Y lo plantean casi que como una negociación, que me parece, digamos, impropia, por decirlo de alguna forma. La extradición tiene un control de legalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia.
ella estudia que se den todos los requisitos legales y el gobierno tiene la discreción, una vez que la Corte dice que todo se ajusta a derecho, para extraditar o no. Yo creería que un proceso penal en Colombia no blinda a la persona de que eventualmente un gobierno, si la Corte Constitucional dice que todo está en orden, diga, hombre, yo lo extradito para que responda en el otro país. Entonces pienso que esa posibilidad existe. Sin conocer los trámites norteamericanos, a mí me parece que el tema de que una persona colabore con quienes ellos señalan terroristas, como el cartel mexicano, donde tengo entendido que hay indicios o sospechas de que el presidente ha colaborado con esos grupos, yo creería que es fácil que se adelante ese proceso y que termine en una solicitud de extradición. Y ojalá no ocurriera que terminen mandando, como ocurrió con Maduro, a hacer la captura directamente para no estar en esas discusiones, en lo que sería una violación al derecho internacional. Pero ya lo vimos en el caso de Venezuela. Sin la violación al derecho internacional, es decir, sin la famosa extracción por parte de helicópteros de Estados Unidos, en todo caso hay ciertos paralelismos no digo que en las conductas, que eso lo evaluará la justicia, sino en la manera como se caracterizan los dos casos, Nicolás Maduro y eventual y presuntamente el presidente Petro. Pues por lo poco que se conoce, porque en medios de comunicación, no sé cómo fue el caso de Nicolás Maduro, pero colaborar con un grupo que haya sido declarado por los Estados Unidos terrorista implicaría estar sujeto a esa jurisdicción desde el punto de vista de ellos y solicitar la extradición al país correspondiente. Falta que pase mucha agua debajo del puente para saber qué va a pasar y cada día nos está trayendo un afán distinto, Juan Manuel. Muchas gracias por ayudarnos a ver un poco el bosque en medio de estos árboles tan terribles que nos tocan cada día y que nos toca tratar de hacerles el pasito al lado para poder seguir adelante. Gracias, Juan Manuel, con mucho gusto, por haber estado en Entrevista Reina del Periódico El Tiempo.